Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo, entonces, ahora sí, ya de manera formal, sí, a este encuentro, a esta reunión. Cada domingo nos juntamos a través de Internet, a través de esta plataforma que nos facilitó, sí, el poder reunirnos, así que estamos agradecidos por ello. Oramos, sí, antes de comenzar, por la parte técnica también, para que pueda funcionar todo sin inconvenientes, así que agradecido al Señor también por esto. Sí, vamos a continuar con la serie que estuvimos compartiendo, o que comenzamos, mejor dicho, el domingo pasado, Cristo, nuestro ejemplo, ¿sí? Pero vamos a orar primero, ¿les parece? Oramos al Señor, ¿sí? Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos estar eh, juntos, Señor, en esta hora, conectados y preparados, Señor, para oír tu palabra. Y querido Dios, queremos orar para que durante este tiempo, durante esta hora, podamos, Señor, hacerlo sin interrupción. Que toda la señal, todo lo que es la parte técnica, Señor, pueda funcionar sin problemas, pero no solo eso, sino que también cada uno de nosotros pueda estar escuchando y atento y disfrutando esta reunión sin distracción personal. Muchas cosas hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que a veces nos distraen, preocupaciones quizás, cosas que tenemos que realizar, situaciones que vivimos. Que tú, Señor, nos ayudes a, durante esta hora, poder aislarnos y poder, Señor, estar con un corazón, con una mente abierta para disfrutar de este tiempo, adorarte, Señor, a ti, pero también oír de tu palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, clamamos para que cada uno de los que estamos aquí, cada familia, gracias, Señor, por quienes se han conectado de cada domingo, pero también gracias por conocer, Señor, a esta familia Matorra. Gracias también por Gise, que se pudo conectar, Rosy, que también está conectada y son las primeras veces, Señor, que lo hacen. Gracias, Señor, por ello y oramos también por sus vidas. Nuestro Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, se conectó Rosana, ¿sí? De Santa Fe, ¿sí? Está Rosana de Nelson y Rosana que en realidad es Rosy, pero es Rosana, lo dije bien esta vez, que es Rosy, que se bautizó el último domingo antes de tener la, el cierre de actividad. ¿Mm? Nelson, ¿querés contar un poquito lo que se está haciendo, lo que se va a hacer allí en Colonia? Así, se ha publicado alguna cosita, algunos seguramente habrán visto, pero ahora lo vamos a... Bueno, buenos días a todos y alguna de las cosas que hemos estado realizando, bueno, es la entrega de bolsones de mercadería, un trabajo paralelo junto con Carlos y Nancy, allí en calle Cervantes, y bueno, estamos con la segunda etapa, preparando la segunda etapa de entrega de bolsones. Creemos que vamos a alcanzar cerca de los 50 con la ayuda de algunos hermanos. También esta semana, si Dios lo permite, vamos a llegar a la policía, al centro de salud, al municipio, con lo que le llamamos los kits de prevención, ¿sí? En el kit de prevención llegamos con un barbijo, con un par de guantes y con un mensaje de la palabra de Dios, de el folleto La Voz, y precisamente el primer mensaje de los 4 que tiene, todo tiene su tiempo, ¿no? Ideal para precisamente estos momentos de pandemia. Y estamos esperando la respuesta de sociedades bíblicas, porque nos han prometido nuevos testamentos. Así que si nos responden afirmativamente, lo vamos a detener hasta que lleguen los Nuevos Testamentos y así también los incorporamos ahí. Si ha llegado una propuesta de Nuevos Testamentos de manera gratuita de sociedades bíblicas,
así que hicimos el pedido correspondiente y estamos esperando la respuesta. Y también se ha estado, en alguna de las publicaciones pudieron ver que Roxana estaba acomodando y seleccionando ropa. La mayoría de la ropa que pueden ver en esas publicaciones es ropa que la gente que recibió un bolsón nos trajo. Las mismas personas de Colonia que fueron bendecidas con el bolsón de mercadería, quisieron retribuir de alguna manera y nos trajeron ropa. Si bien hay ropa que nos dieron algunos hermanos y trajimos del salón, del ropero de la iglesia, pero la mayoría de la ropa ha sido donada por personas de Colonia Avellaneda, lo cual es muy bueno porque ellos se sienten parte de esta labor, se sienten parte y se sienten como lo que nosotros queremos transmitirles, que no somos benefactores de nadie, sino que somos la mano extendida de Dios para bendecirles a ellos. Bien, y gracias. también lo que viene, que quizás no involucra a muchos, pero sí a Carlos y Nancy en especial, es que estamos pensando en el kit de servicio, que es para aquellos que están saliendo a entregar bolsones, a asistir a los hermanos, poder proveerle un kit también con alcohol en gel, barbijo, guantes, para que puedan desarrollar la labor que están realizando de la mejor manera posible, previniendo y cuidándose a ellos mismos. Bien, gracias Nelson. Y ayer estuvieron también, bueno, todo esto es lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, Dios mediante, también allí en Colonia. Y Carlos y Nancy estuvieron ayer también compartiendo, no sé si quieren contar algo, compartir algo, Carlos, Nancy. Ayer estuvieron también haciendo un nuevo recorrido. Cuenten un poquito lo que se está haciendo del primer día, ¿sí? de la pandemia, asistiendo por ahí a familias con necesidad. Ya te habilito, Carlos. Ahí está. No, nada, creo que, como dijo Nelson, estuvimos asistiendo más que nada a los hermanos. Y bueno, llevamos a 13 familias ayer. En total ya van casi 50 bolsones también del lado de Cervantes. Y bueno, creo que se cumple el propósito de Dios, ¿no? Porque yo siempre digo que por ahí la iglesia es cuando más tiene que estar presente. Y creo que, gracias a Dios, que se ha cumplido este propósito y es un trabajo de todos los hermanos porque todos nos apoyan con oración o con ofrendas. Así que la verdad que estamos muy agradecidos y creo que la gente que lo más lo necesita también está agradecido. Bien, y eso es lo que remarcaba Carlos ayer, y Nancy, del el agradecimiento continuo, sí, de la gente. Importante destacar esto que, si bien hasta ahora todo lo que se han repartido, o la gran mayoría, son contactos de la iglesia, a veces no solo miembros, sino aquellos que quizás han ido una u otra vez, esto realmente impacta. A nosotros nos tocó llevarle a una familia de una de las preadolescentes, ¿sí? Y eso realmente impacta, ¿sí? en la vida, porque sienten que no solo se trabaja con su hija, en este caso, sino que se está presente con la familia. Así que sepan cada uno que con los fondos de la iglesia, también desde la Fundación ECOS hemos recibido también bolsones, pero también con las ofrendas de la iglesia se cubren, diríamos, los gastos para hacer este servicio, ¿sí? Así que oremos al Señor por esto, porque realmente el Señor está obrando, ¿sí? Y a través de estos bolsones decimos presentes, ¿sí? Podemos bendecir, ¿sí? a las familias. Bueno. Marina y Ricardo, pues. Jaime, ya le doy el micrófono.
va a compartir con nosotros ahí está Jaime, un himno. Claro, para Jaime tiene que ser un himno, ¿verdad? Yo dije himno, quizá quiere compartir otra cosa. Sí, sí, no, es himno. Y es el himnario también, ¿eh? Pero lo que sucede es que son himnos que muy pocas veces cantamos, pero tiene una letra preciosa y hace muchísimo que, inclusive que yo lo he cantado. Pero viene al caso, porque viene de como nuestra mano extendida para que el Señor nos tome de la mano y que Él sea nuestro guía y que nos conduzca a donde Él quiera. Así que el título es Mi mano ten. Así que voy a cantar un par de estrofas de este himno. Mi mano tien, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, al verme libre así de todo azar. Mi mano ten, la vía es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante faz. Por fe yo alcanzo a percibir su gloria. Cuán grande gozo, cuán profunda paz. Mi mano ten, el enemigo fuerte no cesa cada pasa a disputar, mas nada puede si tú estás conmigo, porque en tu fuerza yo he de triunfar. Vamos a tener una oración, ¿sí? Y luego le damos lugar a Nelson para comenzar con este segundo mensaje de la serie. Le puedo pedir a algunos de los matorras, ¿sí? O al padre o al yerno, no me acuerdo los nombres, si quiere acompañarnos en oración. Ahí puede ser. Suegro. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, gracias te damos nuevamente en este día por habernos bendecido, Señor, al poder despertar y estar pensando en ti, pensando en los sufrimientos del Señor Jesucristo, y ya muchos de nosotros poder tener el privilegio de celebrar la cena del Señor en nuestros hogares. Gracias por bendecirnos, gracias por fortalecernos y permitir que de esta manera también podamos estar juntos para participar de las bendiciones que tú, Señor, has dispuesto para cada uno de nosotros en este día. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados y que van a ser parte de este momento, escuchando tu palabra para edificar nuestra vida espiritual. Pedimos tu bendición, tu guía, tu dirección y muy especialmente sobre la vida de Nelson, quien va a exponer tu palabra, para que a través de tu Espíritu Santo tú le puedas guiar y le ayudes, Señor, para que pueda ser totalmente claro en sus expresiones y sea un mensaje que realmente llene nuestras vidas. Estas cosas dejamos en tus manos
rogando tu bendición, agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un segundo, Nelson. Ahí. Bien. Evangelio según San Mateo. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Sí. Mateo capítulo 4. El domingo pasado escuchamos a Jaime hablando precisamente de Cristo nuestro ejemplo en la obediencia. Hoy nos toca Cristo nuestro ejemplo en la tentación. Realmente hay muchísimo material y Jaime agregó mucho más para hacernos pensar a aquellos que nos toca en esta serie poder compartir. Vamos a procurar algo que me cuesta mucho, que es cumplir el horario. Pero dice Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Para poder hablar de Cristo como nuestro ejemplo en la tentación, lo ideal sería primero entender el concepto de tentación. Tentación es una palabra como las tantas que hay en la Biblia que se consideran transliteraciones, fundamentalmente transliteraciones del latín. No nos olvidemos que la primera versión que fue abierta a distintas lenguas provino precisamente del latín, ¿no? Por lo tanto, templatio es la palabra raíz de esta expresión tentación, ¿sí? Templato o templationis, y es interesante porque también es el origen de la palabra templar o templado, que es enfriar precisamente un metal sumergiéndolo en agua o en aceite y por encima de una temperatura normal con el fin de cambiar la esencia de ese material, ¿sí? Y es así que nosotros llegamos a tener en la actualidad algo que disfrutamos, como los vidrios templados, pasados por una dinámica de templación, ¿sí? De fuego extremo, también en los cuchillos templados que son más duros y demás, y es la raíz de esta palabra, es el intento de mejorar la materia prima a través de un agente externo. Ahora cuando vamos nosotros a los originales, nos encontramos con dos palabras relacionadas con tentación, ¿sí? O que fueron traducidas en la antigüedad como tentación. La primera de ellas la encontramos en hebreo, que es masá, ¿sí? Esta palabra, las antiguas versiones lo traducían como tentación, ¿no? Allí en Génesis capítulo 22, verso 1, decían esas traducciones, si tentó Dios a Abraham, ¿sí? También hablando de Job, tentó Dios a Job. La versión 60 vino a mejorar no solamente el lenguaje, sino también la traducción en función de la idea y la intención de Dios para con ellos. Y dice, nosotros podemos leer, y probó Dios. Y probó Dios. Y allí en Jueces capítulo 2, verso 22, tenemos una expresión fantástica que habla precisamente de esta comparación que hicimos con la traducción transliterada
del latín, ¿sí? De templar, porque la expresión ahí que dice Dios probó a Israel, probará a Israel, es lo pasará por fuego. Es masá. Las otras traducciones decía Dios tentará a Israel. No, Dios no tienta, como dice aquí en el Evangelio según San Mateo, Dios no tienta ni es tentado, ¿sí? Ni puede ser tentado, pero en la antigüedad se traducía de esa manera, mientras que en el Nuevo Testamento ya la dinámica del original cambia y es más directa. Si la palabra que se utiliza es peirasmo o peirasó, ¿sí? Es precisamente enfocado a la tentación, ¿sí? A esta tentación que hay una frase que Jaime utiliza que me gustó mucho, ¿sí? Que es la tentación que llega, pero también es la tentación a la cual yo voy, ¿sí? Porque son los dos aspectos de la tentación. Nosotros somos tentados, hay una tentación que nos llega, pero también hay una tentación que brota de cada uno de nosotros. Por eso Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que la tentación a la cual yo voy, a la cual le doy lugar en mi interior, es la que me gobierna, ¿sí? Soy tentado de mi propio deseo, de mi propia pasión, esos deseos y pasiones que precisamente Pablo en Romanos capítulo 1 habla en función de la caída o la decadencia del hombre, ¿sí? Que radica en los pensamientos que llevan a la perversión y terminan con la pérdida del propósito de Dios para nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros, cuando cedemos a la tentación, perdemos toda bendición. Bueno, esta es la dinámica que también sucedió con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero debemos entender esto, porque nosotros cuando en Hebreos capítulo 4, verso 15, que es una porción que vamos a tener presente en el transcurso, leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en todo de nosotros, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? No cometamos el error de que cuando estamos en medio de una tentación o que brota desde nuestro interior, esa tentación a la cual yo voy, digo, bueno, está bien, es verdad, Jesús también padeció lo mismo. No, precisamente el concepto de aquí de Mateo capítulo 4, en estos 3 escalones de la tentación, donde fue tentado por el tentador, por el mismo Satanás, vemos precisamente que Dios, a través de la encarnación en el Señor Jesucristo, fue tentado en todo. Ese todo hace referencia a la semejanza que Él podía tener con nosotros. ¿Cuál es la semejanza que Él podía tener con nosotros? La semejanza de la carne, no la semejanza del Espíritu. Él dice, por eso dice bien claro en Hebreos, padeció en todo según nuestra semejanza, en carne, pero sin pecado. El problema que tenemos nosotros, aún siendo sus hijos, en nuestro interior. Y Pablo hablaba de la lucha que tenía en sí mismo, ¿sí? Pues el bien que quiero hacer no lo hago porque el mal que mora en mí es más fuerte que yo. Es decir, cedo a esa tentación interna. ¿Jesús era como yo en ese aspecto? No. Él era impecable, sin pecado, sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, cuando de tu interior pueda brotar un deseo desordenado, una pasión desordenada de la que habla allí en Romanos capítulo 1, no te consueles diciendo Jesús padeció lo mismo. ¿Por qué? Porque en su esencia era de santidad absoluta. De santidad absoluta. Por eso cuando dice el que no conoció pecado, interesante la expresión conoció, no había en su esencia, en su origen pecado, por nosotros fue hecho pecador, no, fue hecho pecado, fue tratado como un pecador. Por lo tanto, cuando de tu interior brote la tentación hacia la pornografía o, por ejemplo, hacia la mentira, no pienses que Jesús fue tentado en la misma esencia, porque Él era en todo sin pecado, ¿sí? Pero sí fue tentado en función de su condición física, de su condición moral,
de su condición de ser parte de la deidad, la segunda persona de la deidad, aquel verbo encarnado, ¿sí? Él no tenía la misma intención natural hacia el pecado que tienes tú y tenemos nosotros, y que tengo yo, ¿sí? Él es el justo, el perfecto, el santo, el que se vistió de nuestra indignidad en lo físico para cargar en él el castigo de nuestra paz. Por eso es de vital importancia entender a Cristo en su esencia padeciendo la tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Imagínate que un pedófilo diga, bueno, tengo el deseo, tengo la tentación, que un violador o que un adicto, que un mentiroso diga, bueno, Jesús padeció lo mismo. No, no estaba en su esencia la intención de pecar. De hecho, cada vez que él se manifestó a sus discípulos, le dijo, la intención de mi corazón, mi comida, mi bebida, mi alimento en esencia es hacer la voluntad del que me envió. Es por eso que la tentación, lo que procura Satanás hacer es desviar al Señor Jesucristo de la voluntad del Padre. Es hacerle perder de vista el propósito por el cual él estaba aquí en este mundo. Pero en cada una de esas tentaciones, lo que el tentador le presenta es algo legítimo, es algo interesante porque le pertenecía a Jesús de manera legítima. Cristo como hombre, en primer lugar, y apunta a eso Satanás, ¿sí? ¿Qué le dice? Sabía que tenía hambre. Si eres, di a estas piedras que se conviertan en pan. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Hacemos un alto ahí, es interesante lo que varios comentaristas dicen de esto, porque dice que en los desiertos de Galilea hay piedras que precisamente parecen panes caseros, ¿sí? Y este comentarista dice que quizás Jesús en 40 días de ayuno y teniendo una necesidad física, al ver las piedras en forma de pan, ¿sí? Podía quizás estar en un momento donde se le hacía que era pan. Se tenía como, se me fue la palabra, ¿no? Lo que hay en el desierto, ¿no? Como una visión de decir, es pan, ¿sí? Es un oasis, es lo que yo necesito. Por eso es que Satanás apunta directamente a eso, la necesidad física allí, que se conviertan en pan. ¿Era una necesidad legítima? Sí, absolutamente legítimo. No era pecaminoso comer no es pecaminoso comer un pedazo de pan en medio de una necesidad. Si tenía hambre, es atender una necesidad del cuerpo. ¿Sí? Es decir, ahí hace algo que Jaime en sus escritos lo dice, que me gusta cómo lo lleva ese juego del cuerpo al espíritu. Satanás lo lleva primero a la dimensión de la necesidad del cuerpo. Dice, prestad atención al cuerpo, olvídate del espíritu. ¿Sí? El cuerpo es lo fundamental, el cuerpo es lo esencial. Y sabés que en los tiempos de Jesús, la filosofía religiosa, ¿sí?, que había ingresado en ellos, que era originario precisamente de los griegos, tenían estos pensamientos, ¿sí?, los epicúreos y los estoicos, que menciona también en los evangelios. Uno decía que la felicidad se alcanzaba a través del disfrute del cuerpo, porque el espíritu ya era santo, era puro, ¿sí?, iba a ser ascendido a un nivel superior, pero habían otros que decían, no, dañar el cuerpo porque lo importante es el espíritu. Y bueno, es el juego que dentro del contexto que Satanás conocía, porque no es omnisciente, le plantea al Señor Jesucristo, atendé tu cuerpo, olvídate del espíritu. Y vos sabés que esta tentación, en función del Señor Jesucristo, nos hace ver en primer lugar aquello que Juan decía en su primera carta, el verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros, y en su encarnación Jesús padeció en todo según nuestra semejanza, porque tuvo hambre, porque tuvo sed, porque estuvo cansado.
porque sufrió, porque padeció dolor, ¿sí?, en su cuerpo, el Verbo encarnado. Tuvo la posibilidad de atender el cuerpo, pero él priorizó la voluntad del Padre, que el cuerpo era la herramienta dada para cumplir el propósito del Padre. Tu cuerpo y mi cuerpo también son las herramientas dadas por Dios para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en función de la atención del cuerpo y del cuidado en desmedro de lo espiritual, viene a mi mente el Salmo 127, donde Dios nos lleva precisamente a entender la dinámica de caer en esta tentación, atendiendo prioritariamente a las necesidades del cuerpo. Y habla de la familia, habla de vos, habla de mí, y dice, por demás es que comáis pan de dolores y vayáis tarde a reposar. Y si vamos al principio, cómo arranca el Salmo, si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es tu esfuerzo, por demás es que le des prioridad al pan antes que a Dios. La respuesta del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es el enfoque hacia apuntar hacia precisamente satisfacer las necesidades del cuerpo, sino en el equilibrio que encontramos la bendición de Dios. Porque si bien tenemos una necesidad del cuerpo, el Dios soberano es el que nos sostiene. Como dice en su palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante porque el Señor Jesucristo habla de la palabra, pero también, y Jaime lo comparte en sus escritos, no solo es la palabra, sino el origen de la palabra. La palabra y el que la da, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto me hace pensar en Jeremías, en medio de la angustia, habiendo caído en depresión, y ¿qué es lo que Dios le da? Dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, el pan, ¿sí?, la comida, si yo las comí y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Y cuando nosotros vamos precisamente pensando en esto, ¿sí?, a la palabra de Dios y llegamos a Efesios capítulo 6, nos encontramos precisamente con la estrategia de Dios para que nosotros venzamos la tentación. Precisamente nos plantea la vestimenta que debe tener el cristiano. Y fíjense que toda la vestimenta que habla allí en Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano, es toda una armadura defensiva. Pero solamente hay una mención de una herramienta ofensiva. ¿Cuál es? La espada de la palabra. La espada de la palabra. Dice que debemos estar preparados para presentar defensa, vestidos de la armadura de Dios. Ante el ataque del enemigo, Jesús dijo, escrito está. El valor, el peso de la palabra, esa que es viva, que es eficaz y que penetra hasta partir el alma, es precisamente el arma ofensiva que Dios ha puesto a nuestra disposición para que, recubriéndonos en todas nuestras debilidades, porque habla de cubrir la cabeza, de cubrir el pecho, ¿sí?, donde está el asiento de nuestras emociones y nuestros pensamientos, tener también la espada de la palabra con la cual podamos resistir las acechanzas del diablo. En segundo lugar, la tentación del Señor, de Satanás hacia el Señor, fue legítima también. Jesús tenía legítimamente como hombre necesidades, pero también en su esencia tenía como legítimo una condición delante de todos. Y dice en el verso 5, entonces Jesús le llevó del desierto al templo, ¿sí? Lo sacó de la necesidad del cuerpo en desmedro del espíritu a la necesidad del espíritu en desmedro del cuerpo, ¿sí?
Ahora enfócate en lo espiritual, desatendé lo físico, presta atención a esto, le dice. Entonces le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque, y usó la palabra Satanás, ¿sí? Porque escrito está, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿sí? Le dijo, pensá ahora en lo espiritual, no penses en lo físico, ¿sí? Pensá en esto, ¿sí? En lo que vos sos. Y precisamente volvió nuevamente a llevarlo fuera de la voluntad del Padre. Porque esto es algo que allí en el Salmo 2, Dios ya decía en este Salmo mesiánico, ¿no? Dice, pídeme y te daré todas las naciones. Pídeme y te daré todas las naciones. Y de hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas y le dice que todas las cosas fueron creadas y hechas por y para él. Él tenía un derecho legítimo como descendiente de la posesión como rey absolutamente de todo. Fuera de la voluntad del Padre, lo llevó a querer alcanzar aquello que legítimamente le correspondía sin pasar por el camino que el Padre había determinado. Es decir, ¿a qué lo llevó? Mira, todo esto vos lo tenés, pero lo podés tener más rápido. ¿De qué manera? Y bueno, podés evitar la cruz, yo te lo doy. Afecta de manera diferente. Obviamente a nosotros nos iba a afectar de manera diferente. El Señor Jesucristo saltando o evitando la cruz y nosotros obviamente continuábamos perdidos yendo hacia el mismo infierno. Pero también esto nos plantea algo muy particular, ¿sí? Satanás, si bien es limitado en su capacidad y en su conocimiento, él conoce la palabra. Él usa también la palabra para nosotros desviarnos. Y así como recién planteábamos que nosotros nos desviamos ocupándonos de lo temporal o del cuerpo antes de lo espiritual, también muchas veces nos equivocamos ocupándonos de lo espiritual únicamente y dejando de lado lo físico. Nosotros debemos mantener ese equilibrio porque somos mayordomos de esto que Dios nos ha dado, que es su cuerpo, el cual no es nuestro, sino de Dios, pero que es templo del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a acceder a las bendiciones de Dios, más allá del esfuerzo que nosotros debemos realizar. Porque si bien Dios nos promete satisfacer nuestras necesidades, en cada una de sus promesas hay un condicionamiento. ¿Cuál es el condicionamiento? Siempre es el mismo, la obediencia. La obediencia. Dios no bendice al que salta etapas o al que las esquiva, Dios bendice al obediente. Dios bendice al obediente que aún en medio de la tentación no cede para atender más el cuerpo, ni cede para alcanzar más beneficios espirituales, sino que en dependencia de la voluntad soberana de Dios se entrega a que sea Dios quien no solamente marque el camino, sino que nosotros en obediencia, en sumisión, andemos por él. La tercera tentación la encontramos donde en el verso 8, ¿sí? Satanás vuelve nuevamente a atentar sobre algo legítimo. Si tenía una necesidad legítima, tenía una herencia legítima, él era el rey, lo tentó en eso, pero también legítimamente él, en función de el Hijo de Dios, era el Mesías, y va sobre eso, y le dice otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y es muy interesante esta tercera etapa de
la tentación. ¿Por qué? Porque nos lleva precisamente a entender quién era Jesús y cuál es la verdadera enseñanza y esencia de esta parte de la vida de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente lo que Satanás estaba reconociendo que él era el Mesías y quería quebrar la voluntad del Padre en función de los propósitos de Dios y la dinámica del cumplimiento de los propósitos de Dios a través del Hijo. Y es interesante porque los invito a que vamos a 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45, fíjense lo que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, Adán con N, aunque ahí dice con N, pero eso es para otro estudio también de cómo Dios se refiere a toda la humanidad, dice, pero también el postrer Adán como espíritu vivificante. ¿Qué tiene esto que ver? Podés pensar, tiene muchísimo que ver. Está tentando al Mesías, al ungido de Dios, al Cristo, en su naturaleza humana. El primer Adán y el postrer Adán. Y esto nos hace pensar precisamente en que Satanás volvió a librar la misma batalla y Jesús debía librar con Satanás esta batalla en el mismo contexto, en el mismo terreno. No contexto, pero sí en el mismo terreno. ¿Cuál es? La tierra. El primer Adán fue tentado por Satanás, ¿dónde? En la tierra, en el huerto del Edén. El postrer Adán, el espíritu vivificante, ¿dónde fue tentado? También en la tierra, pero el contexto era distinto. ¿Sí? Era distinto, pero a la vez, en esencia, eran similares. Es decir, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza es la imagen moral, la impronta, la marca de la integridad de Dios. Es decir, él era sin pecado. Sin embargo, él peca, él cede esa integridad ante Satanás en esta tierra y pierde toda la autoridad y la potestad que Dios le había dado. ¿Qué es lo que vuelve a hacer Satanás? Entiende que Jesús es el postrer Adán y viene a reafirmar su trono, viene a romper aquello que él, conociendo las Escrituras, sabía que venía. Entonces libra una batalla. La gran diferencia es que el terreno, el campo de batalla era el mismo, pero el contexto era distinto, ¿sí? En Adán estaba la imagen de Dios, el contexto de provisión plena, tenía todo al alcance de su mano, ¿sí? Y ahí es donde aparece Satanás y Adán pierde toda autoridad, toda potestad que le había sido dada por el Dios soberano. Jesús está también en el mismo campo de batalla, la tierra, en un contexto distinto, el desierto, de la provisión plena a la carencia absoluta, de la esencia, de la imagen a la esencia. Adán era la imagen de Dios. Dios puso su imagen. Cristo era el Verbo encarnado. Era Dios hecho carne. Adán perdió la batalla. Jesús la ganó. Jesús recuperó lo que nosotros habíamos perdido. ¿Y dónde lo recuperó? La primera gran victoria que encontramos en función del gran enemigo es aquí en la tentación. Él lo confronta en medio de su debilidad, en medio de su humanidad, pero siendo Dios, y como dice en Filipenses capítulo 2, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que aún reconociendo su debilidad y sus limitaciones como humano, él confrontó a través de la palabra
al gran tentador. Y precisamente él, habiéndolo confrontado, salió victorioso. Pero es interesante porque cuando vamos al Evangelio según San Lucas y analizamos a este postrer Adán, nos dice cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque nos abre el entendimiento para que nosotros podamos comprender esto de Adán y del postrer Adán, ¿sí? ¿Por qué? Cuando vamos a Lucas, en el capítulo 1, vemos precisamente el cumplimiento de la profecía, vemos cómo el encuentro, ¿sí?, de la madre de Juan el Bautista con María, todo lo que sucede, pero cuando vamos al capítulo 2, nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. En el capítulo 3, ¿de qué nos habla? Nos habla de la genealogía de Jesús. Y en el capítulo 4, al igual que en Mateo, capítulo 4, ¿no?, llega la tentación de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Vamos a Mateo. Te quiero hacer ver algo que es muy particular, pero que nos lleva a entender que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, como dice en Hebreos 4, pero sin pecado. Y que no es su semejanza, habla de la humanidad, pero también habla de la obra, de lo que él iba a hacer, el postrer Adán. En el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, arranca la genealogía del Señor Jesucristo, dice hijo de David, hijo de Abraham, y ¿hasta dónde llega? Hasta María, de la cual nació Jesús, verso 16, llamado el Cristo. Pero vamos a Lucas, capítulo 2, y vos fijate la particularidad de Lucas, ¿sí? Porque Lucas no termina marcándonos el linaje real, porque precisamente Mateo habla de Jesús como rey. Y al hablar de Jesús como rey, ¿qué nos marca? Precisamente el linaje real, Jesús, el hijo de David. Pero fíjate que en Lucas 2 tenemos la genealogía del Señor Jesucristo, ¿y en qué termina? Termina en Jesús, Lucas capítulo 3, perdón. Vamos directo al verso 38, ¿no? Para no leerlo todo, después leerlo tranquilo, pero fíjate cómo termina. Si dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, no nos lleva a Abraham, porque Abraham fue, allí nació la promesa, ¿no? Hasta el hijo de David. Hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Adán, hijo de Dios. Nos lleva a esta comparación maravillosa, a Jesús, el postrer Adán. Adán, el primer hombre creado, alma viviente, el que cedió ante la tentación y cayó en pecado y perdió todo ante el tentador y nos lleva ante el postrer Adán, el Cristo victorioso, aquel del cual provenimos nosotros, y podemos decir con honor, con orgullo, que nosotros somos del linaje del postrer Adán, de aquellos de que Juan en el capítulo 1 decía, no son engendrados ni de voluntad de carne ni de sangre, Mateo 1, hijo de Abraham, ¿sí?, hasta hijo de David. No, no somos de esos, sino que somos por voluntad de Dios, hijos a través y por medio de la sangre de Cristo, aquel que no es hijo de Adán, sino algo mayor, porque es hijo de Dios. Y nos lleva a una dimensión distinta en Lucas capítulo 3, cerrando la genealogía. Nos dice, yo soy el Dios que trasciende los tiempos. No soy el Dios temporal de la genealogía de hombres. Yo soy el Hijo de Dios, el que trasciende los tiempos, aquel de que dijera el profeta Isaías, cuya habitación es la eternidad, los cielos, la dimensión que no conocemos, pero a la cual nosotros vamos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos preparamos para ir al encuentro de Dios? Nosotros vamos al encuentro de este postrer Adán que hizo en nosotros una nueva criatura, que somos engendrados no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y en base a la valoración de lo que el Verbo encarnado hizo en la cruz y obró habiendo resucitado y estando sentado a la diestra del Padre,
en beneficio de cada uno de nosotros, cómo reaccionamos ante la tentación. Jesús lo hizo con la palabra. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza como hombre. Él en su esencia era perfecto, pero no te olvides que puso de su simiente, puso de su esencia en tu corazón y en el mío. Pablo escribía a los Efesios diciendo: en la obra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Nos selló, mora en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos activarlo de manera tal que en medio de la tentación, estado vestidos y cubiertos en medio de nuestra debilidad, como termina en Efesios capítulo 6, podamos tomar con nuestras manos la espada de la palabra. Pero para tomar la espada de la palabra, un soldado en la antigüedad, antes de tomar la espada, debía cubrir sus partes débiles. Debía ocuparse en vestirse. Querido hermano, querida hermana, es tiempo de que nos ocupemos en vestirnos, con la coraza, con la pechera, con toda la cubierta de la que nos habla allí en Efesios 6. Y que estando cubiertos de eso a través de su palabra, porque nos habla de una transformación de la mente, de las prioridades del corazón, cuidar nuestras debilidades, tomar la espada de la palabra para que podamos hacer frente, no para que vayamos en búsqueda de la tentación, sino para que podamos hacer frente a la tentación, la cual no debemos buscar, pero si llega a nosotros, podamos estar firmes y preparados para esto. Y quiero cerrar con un himno, ¿sí? El himno que cantó Jaime es el 192, precioso himno que es verdad que hace tiempo que no se canta, ¿no? Y el himno 333 es el que quiero leerte y que leas, porque habla en función de esto. Cristo fue nuestro ejemplo en función de la tentación. Él venció la tentación y dándonos ejemplo nos muestra que nosotros también podemos vencerla. Podemos vencerla con la espada de la palabra, pero no es tomar la Biblia en nuestras manos, sino es la extensión de Dios a través de nuestro hacer. Habiendo tenido la palabra en la mente, anidada en el corazón, manifestada en nuestro hacer, es que tenemos la espada en nuestras manos y podemos así vencer y enfrentar las acechanzas del diablo. Y dice el himno 333, tentado, vamos a ser tentados, pero dice tentados, dice el poeta, no cedas, porque ceder es pecar. Jesús no cedió a la tentación, en todo según nuestra semejanza, pero se mantuvo impecable. Sin ceder a la tentación, salió victorioso y airoso. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil va a ser que luchando triunfar. Valor, pues gustoso, domina tu mal. Jesús librarte puede de asalto mortal. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma, hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Pero sigue el consejo, ¿no?, del poeta que está en función de la palabra de Dios, por eso es muy lindo este himno, dice, evita el pecado, procura agradar, cumplir el propósito de Dios en tu vida. A Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. Viene a mi mente cuando el Señor Jesucristo se encarga de dejarnos la historia de Job y dice, con todo esto, no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Y había sido probado en gran manera. Como decíamos al principio, las versiones antiguas decía tentado, ¿no? Pero fue probado y con sus labios él se guardó y con todo esto no pecó. Dice la última estrofa, amante, benigno y enérgico, sé. En Cristo ten siempre indómita fe. Verás, sea tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera. Y hay una seguridad que vas a vencer. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Solo Él, a ti y a mí, en medio de la tentación, nos hará vencedor. Tentado no serás, ceder es pecar.
pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Habla, Señor, a mi alma, habla en tu dulce voz, susurra entre las notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llena de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, ceder es pecar. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, Dios puede librarte de ataques mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias realmente, Señor, porque tú nos has hablado en este día, y gracias, Señor, porque tenemos un desafío por delante, porque tenemos un ejemplo, y querido Dios, clamamos, porque sabemos que somos débiles y necesitamos, Señor, de estar vestidos de toda esta armadura, pero, Señor, tomando tu ejemplo y siguiendo tus pasos. Que en esta semana que comenzamos, Señor, podamos tener presente tu palabra, tener presente, Señor, el mensaje que nos has dado hoy, pero que realmente, Señor, podamos resistir, podamos, Señor, ser victoriosos frente a la tentación. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, sabemos que tendemos siempre hacia lo que no corresponde. Somos seducidos, Señor, para pecar, pero queremos buscar, Señor, de ti fortaleza. Queremos buscar, Señor, de ti realmente la fuerza para poder vencer en la tentación. Nuestro Dios y Padre, pedimos que tú nos estés cuidando y guardando también a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos anima, nos alienta. Gracias, Señor, porque nos llena de desafíos, nos muestra ejemplo. Y realmente, Señor, nos prepara para una semana que comenzamos en el día de hoy. Oramos por cada familia, Señor, que está conectada, por cada familia también que no se ha podido conectar, que son miembros de la iglesia local, Señor, que tú le estés guardando, pero también, Señor, actuando y obrando, Señor, en cada matrimonio, en cada familia, Señor, de esta querida congregación. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.